Para entender este video, debemos entender por qué es tan importante saber el tema de soldadura. Mencionar que hay 5 importantes sobre este. Una de ellas es que este tiene amplias aplicaciones en diversas industrias, como la construcción, la fabricación y la automoción. Otra importancia es que este permite unir diferentes tipos de metales de manera permanente. Por otro lado, aprenderla permitirá emprender proyectos personales creativos, como fabricar tus propios diseños, esculturas o estructuras metálicas únicas. Las dos últimas importancias son las más importantes, ya que uno es si eres un soldador calificado, podrás ser buscado en el mercado laboral y tener una alta demanda. Y el otro es que si logras tener habilidades, puedes considerar emprender tu propio negocio de reparación, fabricación o personalización de productos de metal. Ahora pasaré a explicar a más detalle todo lo que es referido a la soldadura con electrodo, comenzando a explicar una breve historia sobre esto. La historia se podría decir que comienza en la Edad Media, ya que trajo avances en la soldadura de fragua. Esto consistía en que los herreros golpeasen rápidamente hasta calentar el metal y producir la unión. Algunos monumentos notables que se llegaron a realizar gracias a este tipo de soldadura son el Coliseo de Rodas, el Monumento Washington y la Estatua de la Libertad. Por otro lado, la soldadura con electrodo fue inventada a principios del siglo XX. Estos fueron los primeros procesos de soldadura por arco. La técnica fue introducida en 1881 por el inventor ucraniano Nikolai Bernardov. Aunque la técnica de Bernardov sentó las bases para la soldadura eléctrica, el proceso de soldadura con electrodo que conocemos hoy en día se desarrolló más tarde, gracias al ruso norteamericano Oskar Kijelberg. Este fundó la empresa SAP en 1904. Esta empresa perfeccionó el proceso de recubrimiento de los electrodos. Eso permitió que la soldadura sea más limpia y efectiva. En ese mismo año, el francés llamado Auguste de Mertens inventó y patentó el revestimiento de los electrodos. Esto mejoró la calidad y eficiencia en la soldadura. Gracias a este proceso, se ha podido utilizar en construcción de algunos de los edificios y estructuras más icónicas del mundo, como la Torre Eiffel en París y el Golden Gate Bridge en San Francisco. Ahora pasaré a la definición de este. La soldadura con electrodo se le podría definir como un proceso de soldadura que crea un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo. A la hora de soldar el electrodo, se calienta y se derrite. A medida que el electrodo se derrite, el material de recubrimiento se libera para formar un gas que protege el arco y el charco de fusión de la oxidación. A medida que se mueve el electrodo a lo largo de la junta de soldadura, el material fundido del electrodo se mezcla con el metal base para formar una unión fuerte y duradera. Por otro lado, pasaré a dar una explicación sobre la tecnología de la máquina de soldar. Los términos inverter y transformador se refieren a las tecnologías utilizadas en la máquina de soldar para generar la corriente eléctrica necesaria. Máquinas de soldar con corriente inverter. Estas máquinas utilizan un inversor de corriente para convertir la corriente de entrada, corriente alterna, en corriente de salida, corriente continua. Estas máquinas suelen ser compactas y ligeras. Estas también ofrecen un control más preciso de la corriente y son más eficientes energéticamente. De soldar con tecnología de transformador. Estas máquinas utilizan un transformador para ajustar la corriente y el voltaje de entrada a los niveles requeridos para la soldadura. Son robustas y confiables. Estas máquinas suelen utilizar comúnmente en aplicaciones industriales. A estas máquinas también se las hacen conocidas porque son más grandes y pesadas. Uno de estos complementos es el generador de soldadura. Este es una fuente de alimentación portátil que funciona con un motor de combustión interna, gasolina o diésel. Además, estas son populares en el uso de la construcción. Por otro lado, tenemos a las extensiones. Estas son cables o alargadores utilizados para extender la longitud del cable de la máquina de soldar. Además, podemos decir que dan más movilidad y flexibilidad a la hora de realizar un trabajo. Ahora pasaré a explicar los diversos cuidados que se debe tomar a la hora de soldar. Si bien es cierto, la soldadura con electrodo es un proceso que requiere de ciertos cuidados y precauciones para evitar lesiones y obtener una soldadura de calidad. Algunas de las medidas a considerar son: protección personal. Es fundamental utilizar equipo de protección personal como cascos de soldadura, guantes, mandil, botas y tener una ropa adecuada para evitar quemaduras y lesiones. Además, se debe evitar mirar directamente el arco de soldadura sin protección, ya que puede dañar los ojos. Otro cuidado es la ventilación adecuada. Se debe trabajar en una área bien ventilada
para evitar la inhalación de gases y humos tóxicos que se generan durante la soldadura. Para finalizar, el último cuidado que debemos tomar en cuenta es la supervisión constante, ya que se debe supervisar la soldadura en todo momento para evitar problemas y ajustar los parámetros de soldadura según sea necesario, y así garantizar una unión de calidad. Por otro lado, hacer un hincapié a la preparación de las piezas de soldar, ya que sin estas no se podría garantizar una soldadura de calidad. A continuación, se describen los pasos típicos para preparar las piezas antes de la soldadura con electrodo. Limpieza. Antes de la soldadura es importante hacer una buena limpieza a las piezas para así evitar cualquier óxido de aceite, grasa o suciedad que pueda afectar la soldadura. Otro punto a considerar es el chanflán o biselado. Estas ayudan a unir dos piezas de metal. Esto ayuda a que la soldadura se penetre mejor en las piezas y forme una unión más fuerte. La alineación. Las piezas deben estar correctamente alineadas antes de la soldadura para garantizar una soldadura uniforme y así evitar alguna deformación. Por último, la selección del electrodo. Es importante seleccionar el tipo de electrodo adecuado para el material que estás utilizando y no olvidarse del ajuste de la corriente, ya que este debe de ajustarse de acuerdo con el diámetro del electrodo y el espesor del material que se está soldando. Antes de mencionar los electrodos para aceros al carbono y aceros inoxidables, mencionar que la clasificación de los electrodos lo realiza la American Welding Society, AWS. Además, el sistema de clasificación es numérico y se puede mostrar de diferentes maneras. Electrodos para aceros al carbono. Estos se utilizan para soldar aceros al carbono y son adecuados para soldar piezas de acero de espesor medio a grueso. Señalar que los electrodos más resultantes que podemos ver con respecto a los electrodos para acero al carbono son el electrodo AWS 6010. Este tiene la capacidad de penetrar rápidamente a una baja corriente y es adecuado para soldaduras en condiciones difíciles. Además, puede penetrar a través de contaminantes como óxido, pintura o suciedad. El electrodo AW6011 tiene la facilidad de uso y capacidad para encenderse fácilmente. Este es utilizado para chapas delgadas y láminas delgadas metálicas. Por otro lado, el electrodo AWS6013 tiene un buen desprendimiento de escoria. Además, estos se pueden utilizar para soldar chapa fina. Señalar que también es aprovechado para el mantenimiento, de que produce baja salpicadura y una operación suave. El electrodo AWS7016 produce soldaduras de alta calidad y tiene una excelente resistencia a la fisuración. Estos son adecuados para soldar materiales de espesor medio y presentan baja cantidad de salpicaduras durante el proceso. Por último, menciona el electrodo AWS-7018. Este electrodo puede trabajar con corriente alterna, quiere decir que puede dar una mayor limpieza del área y así trabajar con materiales que tienen óxidos. Este, además de presentar una penetración más uniforme, es conocido por su resistencia a la tracción y capacidad para producir soldaduras de alta calidad. Electrodos para aceros inoxidables. Estos electrodos son adecuados para soldar piezas de acero inoxidable de diferentes espesores. Los electrodos más resaltantes para soldadura de aceros inoxidables son el E308 o E308L. El E308 es un electrodo recomendado para soldar aceros inoxidables del tipo 304. En caso contrario, si está trabajando con un acero inoxidable de tipo 304L, se recomienda utilizar el electrodo E308L. Señalar que estos electrodos se utilizan cuando se necesita un bajo contenido de carbono para mejorar la resistencia a la corrosión y evitar problemas de fragilidad. Ahora pasaré a mencionar el electrodo E430. Este es un electrodo revestido que es utilizado para soldar aceros inoxidables ferríticos. Una de ellas es la serie 430. Estos electrodos proporcionan propiedades de soldadura adecuadas para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y estabilidad estructural. Ahora pasaré a mencionar los dos últimos tipos de electrodo para aceros inoxidables, como lo son el E2209 y E2594. Señalar que estos electrodos son utilizados para soldar aceros inoxidables dúplex. El electrodo E2209 presenta una alta resistencia a la corrosión y está diseñado para soldar aceros inoxidables dúplex del tipo SAF 2205. Y el electrodo E2594 presenta una alta resistencia a la corrosión
Además, está diseñado específicamente para soldar aceros inoxidables dúplex del tipo SAF 2507. Ahora, dar a más detalle sobre las distintas posiciones de soldadura que podemos encontrar en la industria. Mencionar que existen varias posiciones que se utilizan en la soldadura en distintos tipos de juntas y materiales. Las posiciones de soldadura más comunes son soldadura en posición plana. Esta es la posición de soldadura más fácil y común, donde la junta se encuentra en posición horizontal y el material se suelda de manera horizontal. Luego tenemos a la soldadura en posición horizontal. Esta posición se utiliza para soldar juntas que se encuentran en posición vertical y se suelda de manera horizontal. Ahora hablar sobre la soldadura en posición vertical ascendente y descendente. En posición vertical ascendente, las piezas se colocan en forma vertical y la soldadura se realiza de abajo hacia arriba. Caso contrario de la posición vertical descendente. En esta posición, las piezas se colocan en forma vertical, pero la soldadura se realiza de arriba hacia abajo. Por último, hablar sobre la soldadura en posición sobre cabeza. Esta posición, las piezas se colocan en forma invertida y la soldadura se realiza en la parte superior de las piezas. Ahora, aclarar sobre los diferentes tipos de uniones soldadas con electrodo que podemos encontrar. Las uniones soldadas con electrodo se refieren a un proceso de soldadura donde se utiliza un electrodo revestido para poder fundir el material de base y agregar el material de relleno a la unión. Algunos tipos de uniones soldadas son soldadura de filete o unión a tope. Es la más utilizada y consiste en unir las chapas situadas en el mismo plano. Estas se pueden soldar por un lado o por ambas. Mencionar que podemos encontrar dos tipos de soldadura a tope, con bisel y sin bisel. Soldadura a tope sin bisel. Esta operación consiste en unir piezas por sus bordes, soldadas desde el lado superior en posición plana. Esta es utilizada frecuentemente en las construcciones metálicas. Ahora pasaremos a ver las pruebas destructivas y no destructivas. Aclarar que estas pruebas son parte del control de calidad de la soldadura. La calidad de soldadura es un tema vital para obtener uniones fuertes y por lo siguiente piezas o ensambles con el mismo nivel de eficiencia. Pruebas destructivas. Gracias a estas pruebas podemos encontrar dos elementos esenciales. Uno es que revelan elementos generales de la soldadura, pero las piezas deben romperse. Y el otro es que las pruebas se aplican para varios propósitos, incluyendo la determinación de defectos, deformaciones, discontinuidades, soldabilidad, ductibilidad, niveles de penetración y fusión incompleta. A continuación veremos 4 tipos. Pruebas de impacto. Esta prueba es usada principalmente para determinar dos cosas: la resistencia del cordón de soldadura y el comportamiento de los materiales, metales y aleaciones. Esta también es llamada prueba de Sharpie, que este permite conocer todo esto. Pruebas de doblez. Esta prueba se aplica directamente al cordón con un dispositivo especial para doblar. Pruebas de dureza. Las pruebas destructivas para este caso medirán dos cosas: la capacidad de resistencia al ser penetrado y la dureza en la zona afectada térmicamente. Esto ayudará a prevenir riesgos por fisuras de altas temperaturas. Prueba de tensión. Este tipo de pruebas se basan básicamente en estirar la muestra soldada hasta romperse, consiguiendo dos resultados. Uno es la resistencia máxima a la tensión y el otro es el porcentaje de reducción en el área. Aclarar que esto ayudará a conseguir los niveles de resistencia de nuestras piezas o uniones terminadas. Por general, las pruebas destructivas son una vía muy eficiente para disfrutar de todas las ventajas de la soldadura por resistencia, pues la calidad está garantizada. Ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos son técnicas no invasivas para determinar la integridad de un material, componente, unión o estructura. Ahora pasaré a mencionar dos puntos más importantes sobre este ensayo. Una de ellas es que no afectan las propiedades físicas, dimensionales, químicas o de uso de las piezas mostradas, ya que no implican la destrucción de esta. Y el otro es que permiten la detección de grietas, porosidades, penetraciones incompletas, inclusiones, discontinuidades, defectos y deformidades que pudieran comprometer la resistencia de la soldadura. A continuación mencionaremos 4 tipos de pruebas no destructivas. Una es la inspección visual de la soldadura. Este trata de la observación de toda la secuencia a lo largo del proceso de la soldadura y tiene como objetivo la calidad de las uniones soldadas. Tomar en cuenta que aunque es visual, se podría usar algunos instrumentos como cintas métricas, reglas, escuadras, calibradores, equipos de medición de temperatura y dispositivos de iluminación. Al hacer esto, facilita la corrección de defectos
de forma sencilla y rápida. Ahora pasaremos a los ensayos con líquidos penetrantes. Este consiste en la aplicación de un líquido sobre la superficie del cuerpo a examinar. En estos ensayos encontramos dos líquidos, uno que es el fluorescente y el otro es el no fluorescente. El fluorescente es un colorante que se ilumina bajo la luz negra o ultravioleta y el no fluorescente es un colorante de alto contraste bajo la luz blanca. Mencionar que después de aplicar el líquido podemos revelar aberturas, imperfecciones, poros y fisuras. Otro ensayo es el del ultrasonido. Este se basa en la propagación de ondas sonoras a través del material mediante un sensor que convierte los pulsos eléctricos en pequeños movimientos o vibraciones. Cuando el sonido pasa por el camino soldado y es interrumpido o tiene un cambio, es detectado y registrado a través de un monitor. Saber que gracias a este ensayo nosotros podemos detectar discontinuidades internas y superficiales como fisuras, inclusiones, y podemos detectarlas con una alta precisión, sensibilidad, transportabilidad y facilidad de operación. Ensayo por radiografía rayos X. Este consiste en la absorción diferenciada de radiación penetrante cuando la pieza está siendo inspeccionada. Tomar en cuenta que la variación es la cantidad de radiación absorbida, que nos indicará la existencia de una falla interna o defecto en el material. Y aclarar que estos efectos como grietas y bolsas absorberán las radiaciones de forma que se generan detalles de contraste claro, oscuro en la placa fotográfica detrás de la pieza. En conclusión podemos decir que los ensayos no destructivos permiten identificar las fallas que se presentan en una pieza sin tener que desarmar ni destruirla. Finalmente, decir que estos 12 puntos mencionados durante el video podemos aplicarlas o verlas en diferentes industrias. Una de ellas es la construcción, que en esta industria podemos crear estructuras metálicas como puentes de edificios y torres de transmisión. Otra industria es la automotriz. En esta industria podemos fabricar piezas para carrocería, marcos, chasis y otros componentes. Otra industria es la aeroespacial. En esta industria podemos crear o unir piezas de metal para la fabricación de aviones, cohetes y satélites. Por último, es la industria del petróleo y gas. En esta industria, la soldadura la podemos utilizar para unir tuberías y otros componentes metálicos. Si has llegado a esta parte del video, agradecerte por la comprensión y ganas de poder terminarla. Y recuerden que si crees que conoces todo acerca de la mecánica, es posible que te sorprenda descubrir aún más. Y si tienes alguna duda o curiosidad, no dudes en hacerlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.